Reforma tributaria modifica los topes, la base gravable y la tabla tarifaria del IMAS de empleados. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Cómo estaba el artículo 334 del Estatuto Tributario y cómo quedó con la Ley 1739 de 2014? Veamos. Artículo 334 de la ley, precisamente que se adicionó con la Ley 1607 de 2012. Impuesto mínimo alternativo simple y más de empleados. El impuesto mínimo alternativo simple y más es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya renta gravable alternativa en el respectivo año gravable sea inferior a 4.700 VT y que es calculado sobre la renta gravable alternativa determinada de conformidad con el sistema del impuesto mínimo alternativo nacional IMAN. Veamos ahora precisamente cuál es la modificación que trae la Ley 1739 en su artículo 33. Nos dice lo siguiente: modifíquese el artículo 334 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 334. Impuesto mínimo alternativo simple y más. El impuesto mínimo alternativo simple y más es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 2.800 VT y hayan poseído un patrimonio líquido inferior a 12.000 VT, el cual es calculado sobre la renta gravable alternativa determinada de conformidad con el sistema del impuesto mínimo alternativo nacional. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, Daniel. Sobre ese tema el asunto es muy simple. No llevamos 3 meses de haber presentado las declaraciones y ya cambiamos las condiciones del juego. Estábamos en 4.700 VT de renta gravable alternativa como tope para ser declarantes por el sistema IMAS de la categoría de empleado tributario. Y ahora nos cambian los topes y nos dicen, no señor, ahora 2.800 VTs, pero de ingresos, no de base gravable alternativa, sino de ingresos. O sea, no solamente la bajamos de 4.700 a 2.800, sino que cambiamos la renta gravable alternativa a los ingresos. Que tampoco hay mucha modificación, porque la renta gravable alternativa del IMAN está bien cerquita del ingreso. Parece un impuesto no sobre la renta, sino un impuesto sobre el ingreso. Y adicionalmente nos incluyen el tope de los 12.000 VTs, que tampoco estaba en la norma original de patrimonio líquido. Mejor dicho, solamente para personas con un patrimonio pequeñito y con unos ingresos pequeñitos aplicará el IMAS. Nos metieron el cuento en la reforma pasada, que era una reforma para simplificar el sistema de renta, y ahora la parte simplificada no es sino para algunas personas con un pequeño patrimonio y con unos pequeños ingresos. Bueno, ahí hay una cosa para advertir, y es que ¿qué le pasó al Estado? ¿Qué fue lo que miró? Está muy encartado con toda esa gente que está en el IMAS para devolverle. ¿Sí? Mire, hablemos de que 2.800 VT, no sé, serán 74 millones, 70 millones. Divida eso por 12. Son salarios de 4 millones. Y póngale a eso primas, póngale pues, vacaciones, 4 millones, bonificaciones, 5 viáticos. Millones. Dicho, es decir, dejaron realmente los empleados normales, ¿sí? Es decir, ya habrá que mirar la trascendencia que esto va a tener. Y los del sector público que están por prestación de servicios. Y los que están, eso. Es una norma casi vuelve y juega, hecha la medida para servidores públicos. Para servidores públicos. Para servidores públicos no, para personas que prestan servicios a las entidades públicas y que no tienen una relación laboral. Legal o reglamentaria. Ahí está. Entonces, digamos que el tope quedó muy bajito, que entonces yo pregunto, ¿de qué sirvió la reforma? ¿Para qué gastamos tanta plata haciendo la reforma? Sistemas. Y yo creo que en el próximo año ya no resiste, ya no va a resistir. Entonces yo le veo al IMAN y al IMAS, digamos, como... No, el IMAN es una cosa maravillosa para la administración, sí, porque como su nombre lo dice, atrae todos los dineros del público. No es un impuesto mínimo alternativo. No, es un alternativo. Eso es simplemente la forma de que la gente pague más impuesto,
que por renta ordinaria. Sí. No más, pero eso no es ninguna simplificación. El del IMAS, sistema. yo pienso más que el IMAS, y el IMAS de pronto tiene el 10 El IMAS tenía mejores resultados, pero ya quedó restringido solamente para unos pocos asalariados que con la sola retención de la fuente ya pagaron el impuesto. Sí, señor. Veamos ahora si se modifica la tabla tarifaria del IMAS para el cálculo precisamente de este impuesto. A la renta gravable alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente tabla. Iba hasta 4.700 VT y la mocharon en 2.769, no en 2.800. Pero es que hay que tener en cuenta que esta tabla no tiene ingresos, sino que esta tabla lo que tiene son rentas gravables alternativas. Entonces la renta gravable alternativa llega hasta los 2.769 VTs y el ingreso máximo, porque uno puede declarar, son 2.800. No quedó sino esa diferencia ahí entre lo uno y lo otro. Interpretaría uno que cuando la renta gravable alternativa es exactamente igual al ingreso, que no debería serlo por el solo pago de seguridad social, siendo de la categoría de empleado, Aplicaría el último rango. Aplicaría el último rango, que son 84,30 de VTs en IMAS como impuesto. Eso es que les dio pena colocar ahí ingresos, para que no vieran que estaban grabando los ingresos. Sí, les dio Sí. vergüenza poner ingresos. Les dio Y hubieran vergüenza modificado la colocar tabla eso. completa, Sí, simplemente completa. mocharon la tabla anterior de la manera más vulgar en el rango que estaba más cerquita. Claro. Así. A donde estaba más cerquita, donde Mocharon la la persona tabla. que no paga aportes, que no debe haber ninguno. Porque Que no eso es debería la haber base. ninguno por norma, ¿cierto? Por norma. Siendo un empleado tributario prestador de servicios personales, debería estar aportando al sistema de seguridad social o como independiente o como empleado en relación laboral, legal o reglamentaria. Digamos que eso sí fue un machetazo. Veamos ahora cuál será el IMAS aplicable para el periodo gravable 2014 con la ley 1739. Nos indica el parágrafo. Para el periodo gravable 2014, el artículo 334 del Estatuto Tributario será aplicable en las condiciones establecidas en la ley 1607 de 2012, en relación con la tabla de tarifas, el tope máximo de renta alternativa gravable para acceder al IMAS y demás condiciones establecidas para acceder al sistema de determinación simplificado. A mí me da risa este artículo. ¿Sabes Sobre por qué? todo por la parte final y demás. No quisieron admitir que habían metido por decreto una norma que no estaba, que era la de los 12.000 VTs. Entonces No. dijeron, las mismas que tenemos y demás. ¿Cuáles demás? Si la única que hay demás es la norma donde pusieron forzadamente 12.000 VTs en un decreto reglamentario como una condición para declarar que no fue contenida en la ley. Por Dios santísimo, totalmente ilegal. Sin embargo, como el decreto se encuentra vigente y no ha sido demandada su nulidad por la presunción de legalidad del acto administrativo, ahí está vigente. Y ahora se refrenda con esta norma. Y durante 2014 queda en ese pequeño limbo jurídico, o mejor legal, esa situación, porque jurídico tiene el decreto reglamentario. 4.700 VT, 130, 140 millones. ¿Quién se gana eso? Los ejecutivos. Sí, sí. Entonces no molestaron los ejecutivos y les dieron el 2014 también, tranquilos, van a tener oportunidad de mirar qué van a hacer. Sí, eso no fue hecho para clase media baja. Sí, sí. Eso fue hecho, ¿sí? Eso tiene tiene su destinación específica. Al doctor Javier García y al doctor Mauricio Ochoa les agradecemos por su importante intervención en Fórum. Finalmente recuerden que si quieren tener a mano toda la información y todo el análisis completo, artículo por artículo, de esa ley 1739 de 2014, la reforma tributaria, usted deberá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Pero espera,
Por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.